Las brumas de la madrugada se extendían como un velo sobre el pintoresco pueblo de Sangre Luna. En medio de la niebla, las casas con entramados de madera y techos inclinados parecían susurrar secretos ancestrales. Era un lugar de belleza única, con calles empedradas que serpenteaban entre jardines repletos de flores de colores vibrantes, árboles imponentes que abrazaban las casas como viejos amigos y un río cristalino que murmuraba canciones sin palabras. Pero Sangre Luna albergaba un secreto, un misterio que sus habitantes celosamente guardaban. Todos eran vampiros. Sí, vampiros, pero no como los de las leyendas, no eran criaturas sanguinarias que acechaban en las sombras. La mayoría de los vampiros de Sangre Luna eran seres bondadosos, con familias unidas, que habían aprendido a vivir en armonía con el mundo humano. La familia Blackwood era un ejemplo de esa armonía. El patriarca, Lord Blackwood, era un hombre de mirada penetrante y sonrisa cálida, con un aura de nobleza que le valió el respeto de todos. Su esposa, Lady Alara, era una mujer de belleza etérea, con una voz melodiosa que podía calmar cualquier tempestad. Sus dos hijos, Anya y Isen, eran la alegría de la familia. Anya era una jovencita de ojos color esmeralda que soñaba con ser escritora, y Isen, un chico tímido, pero con una pasión desbordante por la música. La vida en Sangre Luna era pacífica. La mayoría de los vampiros obtenían la sangre que necesitaban de donantes voluntarios, o de animales. Solo un pequeño grupo de ellos se aferraba a las antiguas tradiciones, buscando la sangre humana para alimentar su sed ancestral. La tranquilidad se vio interrumpida cuando una joven llamada Celeste, una turista que buscaba escapar del bullicio de la ciudad, llegó a Sangre Luna. Celeste se sintió atraída por la belleza del lugar y la amabilidad de sus habitantes. Se hospedó en el Hotel Sangre Luna, un hotel de piedra antigua, con habitaciones acogedoras y un patio interior donde la luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles. Su llegada coincidió con la aparición de una serie de asesinatos que tenían aterrorizada a la comunidad. Las víctimas eran seres humanos que habían visitado el pueblo, y sus cuerpos aparecían vacíos de sangre, con marcas de colmillos en sus cuellos. Anya, con su sensibilidad especial, sintió la oscuridad que se extendía por el pueblo. No podía entender cómo la paz que siempre había reinado en Sangre Luna se había desvanecido. Isen, dijo Anya, con la voz llena de preocupación, ¿has notado que algo anda mal? Isen, que siempre estuvo apegado a su hermana, asintió con tristeza. Sí, Anya. La gente parece estar más nerviosa, y hay un silencio extraño que no había notado antes. Celeste, que había escuchado la conversación desde la ventana de su habitación, sintió un escalofrío recorriéndole la espina dorsal. ¿Por qué todos hablaban en susurros? ¿Qué secretos ocultaban? La inquietud crecía con cada día que pasaba. Las autoridades del pueblo no lograban encontrar al asesino, y el miedo se extendía como una enfermedad. Un día, Celeste descubrió un pequeño libro en una librería del pueblo. El libro contenía historias de los vampiros de Sangre Luna, y entre sus páginas encontró la descripción de un grupo de vampiros que se alimentaban de seres humanos. Se llamaban los Hijos de la Noche, y eran temidos por su crueldad y sed de sangre. Celeste comenzó a investigar por su cuenta, reuniendo pistas que nadie más parecía notar. Descubrió que los asesinatos se producían siempre en luna llena, que los vampiros que buscaban la sangre humana tenían un gusto particular por las personas con cabello oscuro y ojos azules, y que todos ellos compartían una característica distintiva, un tatuaje de un lobo en el brazo derecho. La joven comprendía que no podía confiar en nadie, y se enfrentaba a un peligro que no podía imaginar. Se sentía sola, pero también una fuerza poderosa se había despertado en su interior. Ella tenía que encontrar al asesino y proteger a la gente que había aprendido a amar en Sangre Luna. Pero, ¿quién sería su aliado en esta batalla? ¿Podría confiar en Lord Blackwood, un hombre que siempre había luchado por la paz y la armonía? ¿O habría llegado el momento? Continúa. ¿En que el secreto de Sangre Luna se revelara al mundo? Celeste se encontró en un dilema. Por un lado, sentía un profundo respeto por los vampiros de Sangre Luna, por su cultura y por la amabilidad que le habían mostrado. Por otro lado, no podía ignorar los asesinatos que se estaban cometiendo.
¿Cómo podía dejar que alguien inocente fuera la próxima víctima? Decidió hablar con Anya, quien, con su sensibilidad especial, podía sentir la presencia de los vampiros, y quien siempre había sido un faro de esperanza en su vida. Se encontraron en el jardín del Hotel Sangre Luna, bajo la sombra de un árbol centenario que parecía guardar silencio, pero que albergaba un sinfín de historias. Anya, necesito tu ayuda, dijo Celeste, con la voz temblorosa. He encontrado algo que me preocupa. Anya la miró con ojos inquisitivos. ¿Qué es, Celeste? He encontrado información sobre los Hijos de la Noche, un grupo de vampiros que se alimentan de humanos. Creo que están detrás de estos asesinatos, reveló Celeste. Anya se quedó perpleja, pero eso es imposible. Los Hijos de la Noche desaparecieron hace siglos. Se decía que habían sido exterminados por los cazadores de vampiros. Tal vez se escondieron, o tal vez solo se creía que habían sido exterminados, respondió Celeste. Lo que importa ahora es que están aquí, y están matando a personas inocentes. Anya no podía negar la verdad que se escondía en las palabras de Celeste. Sentía una tristeza profunda al ver que la paz que siempre había caracterizado a Sangre Luna se había roto. Tenemos que encontrar a esos vampiros, Celeste. Por el bien de todos. ¿Pero cómo?, preguntó Celeste. Nadie sabe cómo son, ni dónde se esconden. Anya sonrió con tristeza. Yo sé algo, dijo. Los Hijos de la Noche tienen un símbolo. Un tatuaje de un lobo en el brazo derecho, un símbolo que representa la ferocidad y la oscuridad que los caracteriza. Celeste sintió una punzada de miedo, pero también un profundo deseo de ayudar. Tenemos que ser cuidadosas, Anya. Estos vampiros son peligrosos. Anya asintió con determinación. No te preocupes, Celeste. No te voy a dejar sola. En ese instante, una aura de misterio y romance envolvió el pueblo de Sangre Luna. El miedo se mezclaba con la esperanza. Celeste y Anya, unidas por un vínculo invisible, se embarcaron en una aventura que las llevaría a descubrir los secretos más oscuros del pueblo, y a enfrentarse a una amenaza que podía acabar con la paz que siempre habían conocido. La luna llena, como una aliada en su búsqueda, iluminaba las calles empedradas del pueblo, revelando los secretos que las sombras ocultaban. Anya y Celeste recorrieron cada rincón de Sangre Luna, buscando cualquier indicio que les diera pistas sobre la ubicación de los Hijos de la Noche. Se adentraron en las profundidades del bosque, donde los árboles susurraban historias de sangre y muerte, y se internaron en las ruinas de un viejo castillo, donde la historia se sentía viva y amenazante. Un día, al entrar en una taberna abandonada en las afueras del pueblo, se encontraron con una vieja hechicera que les ofreció su ayuda. La hechicera, conocida como la Bruja de la Luna, era una mujer de aspecto peculiar, con ojos que parecían penetrar el alma y una voz que susurraba profecías. Buscan a los Hijos de la Noche, pequeñas criaturas de la oscuridad, dijo la Bruja de la Luna, con una sonrisa enigmática. Sí, hemos llegado hasta aquí buscando la verdad, respondió Anya. La verdad se encuentra en el corazón de Sangre Luna, dijo la Bruja de la Luna, pero no será fácil encontrarla. Debes buscar en el lugar más inesperado, donde nadie sospecha que la oscuridad se esconde. Celeste y Anya se miraron con curiosidad. ¿En qué lugar nos recomienda buscar?, preguntó Celeste. En el lugar donde el sol nunca llega, respondió la Bruja de la Luna. Con esas palabras enigmáticas, la Bruja de la Luna desapareció, dejando a Celeste y Anya en medio de la penumbra de la taberna. ¿Qué significaba el lugar donde el sol nunca? ¿Qué significa el lugar donde? El lugar donde el sol nunca llega. Celeste y Anya se miraron, con la duda reflejada en sus ojos. Las palabras de la Bruja de la Luna resonaban en el silencio de la taberna abandonada, como un eco que se extendía por la oscuridad del lugar. El lugar donde el sol nunca llega, repitió Anya, como si intentara descifrar un enigma. No lo entiendo, dijo Celeste, con el ceño fruncido. No hay un solo lugar en Sangre Luna donde el sol no llegue. ¿Qué quiso decir? Tal vez se refiere a un lugar subterráneo, sugirió Anya, una cueva, un sótano, un lugar donde la luz no puede penetrar. ¿Pero por qué se esconderían ahí?, se preguntó Celeste. Si quieren sangre humana,
¿No sería más fácil encontrarla en la superficie? Tal vez buscan algo más que sangre, dijo Anya. Tal vez buscan algo que se esconde en las sombras, algo que el sol no puede tocar. Las palabras de Anya despertaron en Celeste una nueva inquietud. ¿Qué secretos oscuros se escondían en las profundidades de Sangre Luna? ¿Qué era eso que los hijos de la noche buscaban con tanto ahínco? No lo sé, Anya, confesó Celeste, pero tenemos que encontrar la respuesta. Si no lo hacemos, la oscuridad seguirá extendiéndose. Anya la miró con ojos llenos de determinación. Encontrar la respuesta, dijo, ese es nuestro destino. Las dos amigas salieron de la taberna y se adentraron en el pueblo, con un nuevo propósito en sus corazones. El miedo seguía latente en sus mentes, pero la esperanza de encontrar la verdad les daba la fuerza para seguir adelante. Caminando entre las casas con entramados de madera y los jardines repletos de flores, se dieron cuenta de que la mayoría de los vampiros de Sangre Luna evitaban las zonas más oscuras del pueblo, especialmente un bosque denso y sombrío que se extendía al este. Ese bosque, dijo Anya, es un lugar prohibido para los habitantes de Sangre Luna. Dicen que está habitado por criaturas de la oscuridad, y que la luz del sol no puede penetrar sus profundidades. Tal vez es el lugar donde el sol nunca llega, sugirió Celeste. Tal vez la bruja de la luna se refería a ese bosque. Podría ser, dijo Anya. ¿Pero cómo vamos a entrar ahí? Es peligroso, Celeste. No sabemos qué nos puede esperar. No importa, dijo Celeste, con una determinación que sorprendía incluso a Anya. Tenemos que encontrar la verdad, Anya. No podemos permitir que la oscuridad se apodere de este pueblo. Anya asintió con una sonrisa. Bien, vamos a arriesgarnos, dijo. Si hay alguien que puede enfrentarse a la oscuridad, eres tú, Celeste. Celeste se sintió reconfortada por las palabras de su amiga. Juntas, decidieron adentrarse en el bosque prohibido. Sabían que corrían un gran riesgo, pero la esperanza de encontrar la verdad y detener a los hijos de la noche las impulsaba a seguir adelante. La entrada al bosque era sombría y amenazante. Los árboles se alzaban como espectros, sus ramas nudosas se entrelazaban en el cielo, como si trataran de impedir el paso del sol. El aire estaba cargado de una humedad espesa, y un silencio inquietante reinaba en el lugar. Es un lugar escalofriante, susurró Celeste, con la voz llena de miedo. Anya asintió con la cabeza. Sí, pero no podemos retroceder ahora. Tenemos que encontrar la verdad. Juntas, se adentraron en el bosque, sus pasos lentos y cautelosos, sus ojos atentos a cualquier movimiento sospechoso. Caminaron por senderos cubiertos de hojas secas, y cruzaron arroyos de aguas turbias que susurraban historias de un pasado oscuro. En medio del bosque, se encontraron con una cueva oscura y profunda, la entrada tapada por una espesa maraña de raíces y enredaderas. Celeste sintió un escalofrío recorriéndole la espina dorsal. Esa cueva, dijo, es la entrada a la oscuridad, Anya. Anya asintió con la cabeza. Sí, empezó el tiempo fuerte de la temporada turística. El tiempo fuerte de la temporada turística había llegado a Sangre Luna. Las calles empedradas, que durante la primavera y el otoño habían sido un oasis de tranquilidad, ahora bullían de vida. Turistas de todas partes del mundo llegaban atraídos por la belleza del pueblo, sus casas con entramados de madera, sus jardines llenos de flores, y el encanto de los vampiros que, con su amabilidad y hospitalidad, hacían sentir a los visitantes como en casa. Sin embargo, bajo la superficie de esa aparente tranquilidad, se escondía una tensión palpable. El miedo a los hijos de la noche seguía latente, y nadie podía decir con certeza si la paz que se respiraba era real o una frágil tregua. Lord Blackwood, con el rostro marcado por la preocupación, se reunió con los líderes de las diferentes familias de vampiros. Tenían que tomar medidas para proteger a los visitantes, pero no podían revelar el secreto que albergaba Sangre Luna. No podemos permitir que el miedo se apodere del pueblo, dijo Lord Blackwood, pero tampoco podemos correr el riesgo de que la verdad se revele al mundo. Tenemos que encontrar a los hijos de la noche y detenerlos, dijo Lady Elara, con una voz firme. ¿Pero cómo?, preguntó un anciano vampiro,
No sabemos quiénes son ni dónde se esconden. Celeste y Anya tienen pistas, dijo Lord Blackwood. Ellas han estado investigando y han descubierto algo importante. En ese momento, Celeste y Anya irrumpieron en la reunión. Se veían exhaustas, sus ropas desgarradas y sus ojos llenos de una tristeza profunda. Encontramos la cueva, Lord Blackwood, dijo Celeste, la entrada al lugar donde el sol nunca llega. Y encontramos algo más, dijo Anya, con la voz temblorosa. En la cueva, hay un símbolo, un tatuaje de un lobo, el símbolo de los hijos de la noche. Lord Blackwood se quedó perplejo. ¿Un símbolo?, preguntó, pero eso significa que los hijos de la noche no se han ido. Están aquí, en Sangre Luna. Sí, Lord Blackwood, confirmó Celeste, y se esconden en ese bosque prohibido, el lugar donde el sol nunca llega. Lord Blackwood sintió que un peso se le echaba encima. Habían estado tan centrados en proteger el secreto de Sangre Luna que no habían visto la amenaza que se ocultaba en su propio pueblo. Tenemos que actuar rápido, dijo Lord Blackwood. Tenemos que detener a los hijos de la noche antes de que causen más daño. ¿Pero cómo?, preguntó Lady Alara. ¿Cómo vamos a encontrarlos en ese bosque? La bruja de la luna nos dio una pista, dijo Anya. Dijo que el lugar donde el sol nunca llega está conectado a un lugar secreto, un lugar que los hijos de la noche utilizan para sus reuniones. Un lugar secreto, dijo Lord Blackwood. ¿Pero cómo vamos a encontrarlo? Tenemos que encontrar a alguien que conozca el bosque, dijo Celeste, alguien que haya estado allí y que conozca sus secretos. En ese momento, un anciano vampiro se levantó de su silla. Yo conozco el bosque, dijo. Mi abuelo fue el último que entró ahí, y me contó historias de un lugar secreto donde se ocultaba un tesoro. Se decía que era un lugar donde los vampiros podían encontrar la paz, pero también la oscuridad. Eso es, dijo Lord Blackwood, ese lugar secreto es lo que estamos buscando. Es el lugar donde los hijos de la noche se esconden, pero es peligroso, Lord Blackwood, dijo Lady Alara. Los vampiros que habitan el bosque son diferentes, más salvajes, más peligrosos. No tenemos otra opción, dijo Lord Blackwood. Tenemos que ir a la cueva, encontrar el lugar secreto, y detener a los hijos de la noche. Así, un grupo de vampiros, liderados por Lord Blackwood y Lady Alara, se adentró en el bosque prohibido. Celeste y Anya los acompañaban, con el corazón lleno de miedo, pero también de esperanza. Sabían que el destino de Sangre Luna estaba en sus manos. El bosque era un laberinto de sombras, donde la luz del sol, pero el bien siempre triunfa. Muchos turistas fueron respetados. El bosque prohibido se extendía como un laberinto de sombras, un lugar donde la luz del sol no podía penetrar. Los árboles se alzaban como espectros, sus ramas nudosas se entrelazaban en el cielo, como si trataran de impedir el paso del sol. El aire estaba cargado de una humedad espesa, y un silencio inquietante reinaba en el lugar. Es un lugar escalofriante, susurró Celeste, con la voz llena de miedo. Anya asintió con la cabeza. Sí, pero no podemos retroceder ahora. Tenemos que encontrar la verdad. Juntas, se adentraron en el bosque, sus pasos lentos y cautelosos, sus ojos atentos a cualquier movimiento sospechoso. Caminaron por senderos cubiertos de hojas secas, y cruzaron arroyos de aguas turbias que susurraban historias de un pasado oscuro. En medio del bosque, se encontraron con una cueva oscura y profunda, la entrada tapada por una espesa maraña de raíces y enredaderas. Celeste sintió un escalofrío recorriéndole la espina dorsal. Esa cueva, dijo, es la entrada a la oscuridad, Anya. Anya asintió con la cabeza. Sí, es el lugar donde el sol nunca llega. Es el lugar donde los hijos de la noche se esconden. Juntas, se adentraron en la cueva. El aire se volvió más frío y húmedo, y un olor a humedad y tierra húmeda les llenó las fosas nasales. La oscuridad era tan intensa que parecía absorberles la vista. Anya, susurró Celeste, no puedo ver nada. Yo tampoco, respondió Anya, pero puedo sentirlo. Puedo sentir la presencia de los hijos de la noche. Avanzaron por la cueva con cuidado, sus manos tanteando las paredes húmedas,
sus ojos buscando cualquier indicio de vida. Después de un rato, llegaron a una cámara subterránea, iluminada por una luz tenue que emanaba de unas piedras brillantes. En el centro de la cámara, se reunían los hijos de la noche. Eran unos 10, con la mirada llena de crueldad y un aura de oscuridad que les rodeaba. «Ah, los intrusos», dijo un vampiro alto y fornido, con una mirada penetrante. «Sabíamos que vendrían a buscarnos. Ustedes no deberían estar aquí», dijo Lord Blackwood, con la voz firme. «Están rompiendo las reglas del pueblo, están matando a seres humanos. Las reglas no son para nosotros», respondió el vampiro. «Somos los hijos de la noche, y nosotros hacemos lo que queremos». Se produjo una batalla feroz. Los vampiros de Sangre Luna, liderados por Lord Blackwood y Lady Alara, lucharon contra los hijos de la noche, con coraje y determinación. Anya y Celeste, con sus habilidades especiales, se convirtieron en aliados inesperados. Anya podía sentir la presencia de los vampiros y predecir sus movimientos, y Celeste, con su agilidad y su ingenio, se movía con rapidez y precisión. La batalla duró horas, y al final, los hijos de la noche fueron derrotados. El líder del grupo, el vampiro alto y fornido, fue asesinado por Lord Blackwood. La paz volvió a Sangre Luna. Los turistas, que habían presenciado la batalla desde lejos, se quedaron impresionados por el coraje de los vampiros de Sangre Luna. Muchos de ellos se fueron con la certeza de que habían vivido una experiencia inolvidable, y con una nueva perspectiva sobre la vida en Sangre Luna. Lord Blackwood, con el rostro cansado pero con una sonrisa de satisfacción, se reunió con los habitantes del pueblo. «Hemos vencido a los hijos de la noche», dijo, «y hemos protegido a Sangre Luna». Los vampiros de Sangre Luna celebraron la victoria con alegría, con la certeza de que la paz había regresado a su pueblo. Celeste y Anya, con el corazón lleno de satisfacción, se fundieron en un abrazo. Habían vivido una aventura inolvidable, habían encontrado la verdad, y habían demostrado que el bien siempre triunfa sobre la oscuridad. Sangre Luna, el pueblo de los vampiros, volvió a ser un oasis. Un final feliz para esta historia. Sangre Luna, el pueblo de los vampiros, volvió a ser un oasis de paz y belleza. La temporada turística continuó con más fuerza que nunca. Los visitantes, atraídos por la magia del lugar, llenaban las calles empedradas, disfrutaban de las delicias culinarias de los restaurantes locales, y se dejaban cautivar por la música y el arte que se respiraba en cada rincón del pueblo. Lord Blackwood, con el rostro sereno y la mirada llena de esperanza, gobernaba con sabiduría y justicia. Su esposa, Lady Alara, con su belleza y su elegancia, era un símbolo de la armonía y la paz que reinaban en Sangre Luna. Sus 2 hijos, Anya y Isen, crecieron felices, rodeados del amor de su familia y de los amigos que habían hecho en el pueblo. Anya, con su sensibilidad especial, se convirtió en una escritora de éxito. Sus historias llenas de magia y misterio cautivaban a los lectores de todo el mundo. Isen, con su pasión por la música, fundó una banda que llenaba las noches de Sangre Luna con melodías encantadoras. Celeste, la joven turista que había llegado a Sangre Luna buscando escapar del bullicio de la ciudad, se convirtió en una habitante permanente del pueblo. Su valentía y su determinación habían conquistado el corazón de los vampiros de Sangre Luna, y su amistad con Anya se había convertido en un vínculo indestructible. La bruja de la luna, la misteriosa hechicera que había guiado a Celeste y Anya en su búsqueda de la verdad, se convirtió en una amiga de la familia Blackwood. Con su sabiduría ancestral, ayudaba a los vampiros de Sangre Luna a mantener la armonía con el mundo humano. Los hijos de la noche, los vampiros que se habían atrevido a romper las reglas del pueblo, fueron olvidados. Su amenaza se había desvanecido, y Sangre Luna había recuperado la paz que siempre la había caracterizado. El final de la historia de Sangre Luna no fue solo un final feliz, fue un nuevo comienzo. Un comienzo lleno de esperanza, de amor, de amistad, y de la certeza de que el bien siempre triunfa sobre la oscuridad. La historia de Sangre Luna se convirtió en una leyenda, una historia que se contaba de generación en generación, una historia que recordaba a todos que la paz es posible, que la amistad puede vencer cualquier obstáculo,
y que el amor es el más poderoso de los hechizos. Y así, el pueblo de los vampiros, Sangre Luna, continuó su existencia, un lugar mágico donde la belleza y la oscuridad se fusionaban en un equilibrio perfecto, un lugar donde los sueños se convertían en realidad, y donde la magia se sentía en el aire. Fin.